Bueno, me da mucho respeto a mí estar aquí entre dos grandes teólogos y buenos amigos también, que son, bueno, pues dos teólogo y teóloga de dos generaciones diferentes, pero yo creo que muy de cristianismo justicia, que tienen o llevan en el ADN, digamos, ¿no? el diálogo fe-justicia, y por esto les hemos pedido pues que abrieran esta jornada con esta ponencia marco, ¿no? Que hemos titulado de la siguiente forma: Injusticias en un mundo herido, globalizado y cambiante. ¿Cómo responder al reto desde el diálogo fe-justicia? Se nos hace como evidente que las heridas de nuestro mundo abiertas pues son muchísimas, solo hace falta mirar hoy las noticias, lo que ha pasado hoy en el mundo, ¿no? No sé si estáis al caso, ¿no? De los atentados en Francia, también en Túnez, Pues un mundo herido y con nuevas heridas también que se van abriendo cada día. Un mundo globalizado, evidentemente una globalización de la que ya nos hablaba Pep Mari a finales de los 90, había el cuaderno famoso este de la... que sí, Pep, el cuaderno este famoso de la globalización, y la globalización ha venido para quedarse, con lo bueno y con lo malo, digamos, pero el mundo está globalizado y está venido para quedarse. Y el cambio, que es la única constante, ¿no? que tenemos segura en este mundo, y es que todo cambia y cambia cada vez de hecho más rápido. Y la pregunta que nos hacemos es cómo responder en esta realidad, en este mundo, desde nuestro diálogo fe-justicia. Pues nada, os dejo la palabra. Yo tengo que empezar lamentando que solamente voy a poder estar aquí esta tarde. Entonces, el título que yo he puesto, que lo tenéis en el Felices en la peste. La peste es una alusión a la famosa novela de Camus, que quiere ser una parábola del mundo, aunque pasa ya en una ciudad muy concreta, un mundo que está infectado por la peste. Y a lo largo de toda la novela va surgiendo la pregunta esa: ¿tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad infectada e infestada por la peste? Y entonces, como se ha hablado de la globalización, no solo herido, sino globalizado, parece, y ahora lo retomaré más, lo del mundo en la peste, pues me sirvió para dar título a estas palabras. Y lo que quisiera decir esta tarde, en el poquito rato que estaré aquí entre vosotros, creo que lo expresa muy bien una palabra catalana a la que no le encuentro traducción exacta en castellano, y es la palabra engrescar, que tiene una mezcla de significados: incitar, provocar, entusiasmar, a veces también alborotar y atizar la disputa, una serie de cosas de ese género. Y me parece que esto es lo mejor que se puede hacer en esta sesión, que es así introductoria. Hace, en 1988, un gran hombre, dominico Albert Nolan, de Sudáfrica, escribía en un libro titulado Dios en Sudáfrica, el desafío del Evangelio, escribía las palabras que tenéis citadas ahí. El pecado se hace visible en el sufrimiento. El Dios del Estado sudafricano es el demonio disfrazado de Dios Todopoderoso. Y terminaba: Dios está airado, Dios está absolutamente furioso por lo que se está haciendo al pueblo de Sudáfrica hoy. Lo digo sin ninguna vacilación. Yo no sé si esto nos parece exagerado, que Dios está airado, me parece que había pasado este lenguaje. Tengamos en cuenta que el desafío del Evangelio, como sigue diciendo después Albert Nolan, es que cualquier sociedad estructurada de manera que algunos de sus miembros sufran por causa de la pobreza, mientras otros tienen más de lo que necesitan, forma parte del reino de Satanás. Es el mundo herido y globalizado, pues por ahí va un poco la cosa. Si hablando de Sudáfrica, cuando leíamos este libro, los que lo leímos, no nos parecía exagerado el párrafo leído, entonces deberíamos preguntarnos si es que eso se debía a que lo proyectábamos sobre Sudáfrica. Porque yo creo que las palabras que he leído van mucho más allá de Sudáfrica y son totalmente aplicables a este mundo nuestro, a esta sociedad nuestra que está estructurada sobre un apartheid, no meramente racial, sino económico, y cuyos detentores defienden esa situación con la misma rabia y desesperación
con que los blancos de Sudáfrica intentaban defender la injusticia sudafricana. Es decir, nosotros somos superiores, lo que tenemos es el premio a nuestro trabajo, esa argumentación racista de la propia superioridad y del propio trabajo, que está muy difundida por ahí, no solo en Sudáfrica, en ese refrán que te dicen cuando vas a Norteamérica por primera vez: si trabajas fuerte serás premiado. Bueno, si trabajas fuerte serás premiado. A lo mejor en un 5 o 10% de los casos, pues quizás es así, pero eso oculta otra ley más general de nuestro sistema, que es el destino de muchos que trabajan muy duro y trabajan fuerte y solo consiguen o ser despedidos a los 50 años o morir en una patera camino de otro sitio. Entonces es significativo que en estos días, al lado de ese refrán norteamericano tan repetido, haya surgido otro que corre por ahí ahora, que oí el otro día, que es: si quieres ser millonario, deja de trabajar. En este país, de lo que las cosas que estamos viendo tantos días. Bien. Entonces, ante tanto sufrimiento, que es la palabra fundamental, yo me atrevo a decir que estamos viviendo en una situación de holocausto globalizado. Y recupero esta palabra porque pensadores muy serios de Occidente, como Teodoro Adorno y más modernamente el polaco de la liquidez, el Bauman, han escrito que el holocausto nazi era algo lógico y no un episodio imprevisto en nuestra civilización occidental. Aclarando, es verdad que lógico no quiere decir inevitable, pero también quiere decir que no es nada extraño. Entonces, si aceptamos algo al menos de este punto de partida, yo creo que como cristianos inmediatamente nos brotan, se nos ponen delante 3 tareas que podían ir muy bien para estos días. La primera: ¿qué podemos hacer para que este mundo no forme parte del reino de Satanás y el holocausto no se convierta entonces en algo inevitable? La segunda: ¿cuál es la lógica que nos lleva a producir holocaustos con la conciencia tranquila? Y la tercera, que es prácticamente como la segunda: ¿cuáles son los falsos dioses? Aparte de ese dios de la superioridad blanca que había en Sudáfrica, ¿cuáles son los falsos dioses que pueden explicar no ya el holocausto de hoy, sino nuestra tibieza ante él? Que un poco se puede parecer a la de tantos alemanes que en tiempo del holocausto nazi vivían bien, oían cosas, no sabían qué se dice, no preguntaban, y era mejor no preguntar, pero de alguna manera participaban de aquella situación. En estas preguntas confluyen 2 eslóganes que ha puesto un poco de moda con su lenguaje más cercano el hermano Francisco, el Papa Francisco, y el uno lo hemos oído muchas veces: nuestra economía mata. Y lo que hacían los holocaustos era matar, ¿no? Y el segundo, el de la globalización de la indiferencia. Y claro, la globalización de la indiferencia no puede darse cuando sabemos que este mundo que hemos tratado, es el objeto del amor de Dios, como dice el 4.º Evangelio, ¿no? Bueno, si este mundo es el objeto del amor de Dios y la situación mundana, la situación de este mundo irrita a Dios, entonces estamos en una situación para el creyente muy seria, digna de mucha oración, de mucha meditación, y que yo resumo siempre en una frase de un teólogo japonés muy lejano de aquí, ya muy antiguo, el Katsuo Kitamori, que decía que el dolor de Dios es su amor triunfando sobre su ira. Esta es la cosa, el Dios airado, pero el Dios que sigue siendo amante, y el dolor de Dios, porque la teología de este señor siempre la teología del dolor de Dios es su amor triunfando sobre su ira. Ojalá, a la luz de esto que acabo de decir, se entienda el segundo texto que tenéis aquí, que es, este sí que es engrescador y provocador y todo lo que se quiera decir, ¿no? Y es de los años 69, 70 o antes, un poco antes. Situación histórica de dependencia y dominación de 2/3 de la humanidad, con sus 30 millones anuales de muertos de hambre o desnutrición, no se convierte en el punto de partida de cualquier teología cristiana hoy,
aun en países ricos y dominantes, entonces la teología no podrá situar ni concretizar históricamente sus temas fundamentales. Sus preguntas no serán preguntas reales, pasarán al lado del hombre real. Y terminaba: por eso es necesario liberar a la teología de su cinismo, porque frente a los problemas del mundo de hoy, muchos escritos de teología se reducen a un cinismo. Si me permitís una confesión personal, pues tengo que decir que estas palabras supusieron una auténtica sacudida en mi vida, aunque por otro lado no sé si he sabido responder a ella. Porque no tenerlas muy en cuenta es incurrir en eso que se dice después del Holocausto: no se puede hablar de Dios al margen de Auschwitz. Y lo que luego he ido aprendiendo es que no solo hay que liberar a la teología de su cinismo, que evidentemente hay que liberarla, pero también hay que liberar de su cinismo a la cultura. Hay que liberar de su cinismo a la economía y a tantos medios de comunicación que se desentienden o que justifican esa situación. Y ese liberar del cinismo, fijaos que los dos libros que he citado coinciden en el título con la palabra desafío. Dios en Sudáfrica, el desafío del Evangelio. Y este segundo otro, que es de un brasileño, Hugo Asman, no sé si lo tenéis puesto en la nota aquí o quizá la quité, pero es Opresión, liberación, desafío a los cristianos. Los dos coinciden con la palabra desafío. Ojalá que este congreso fuera un auténtico desafío para nosotros. Y para ello, pues, todavía si me permitís, muy rápidamente, no pasar una ojeada, porque no acabaríamos nunca, pero enumerar unas cuantas cosas de ese mundo del que digo que irrita a Dios y que no tenerlo en cuenta es un cinismo. Voy a leer ahora porque es más rápido. Cada 3 segundos muere alguien de hambre. Cada 3 o 4 segundos un hombre escapa de la persecución o del hambre buscando refugio. En Siria, en las pateras, donde sea. Hay en el mundo casi 200 millones de niños esclavos. Tantas niñas engañadas con promesa de un trabajo y entregadas luego a la prostitución. Mujeres que cuando reclaman igualdad de sueldos con los varones son despedidas. El número de guerras actual: hay unos 13 conflictos bélicos agudos y unos 20 de los llamados de baja intensidad, con un balance de unos 3 millones de muertos cada vez. La paradoja esa, que por otro lado es ridícula o cómica, de obesos e infraalimentados. Dos grandes problemas de nuestro mundo: hay exceso de obesos y exceso de infraalimentados. Dos términos contradictorios que ponen de relieve uno de los mayores desarreglos sanitarios del momento. Y además que entre los primeros, entre los obesos, unos lo serán por exceso de comida, pero otros es por alimentarse de basura, de bollerías y todos estos rollos, ¿no? Y todo eso en amargo contraste con la cantidad de comida aprovechable que va cada día a la basura. Ahora corre por ahí un proyecto, unas firmas para un proyecto de ley que en Francia se ha hecho, que a ver si las grandes hoteles y demás no tiran la comida de esa manera y qué se puede hacer para repartirla. 70 millones de seres humanos, que es la centésima parte de la humanidad, poseen más riqueza que los restantes 6.300 millones. 70 millones son muchos, claro, muchísimos, más que la población de España, pero lo miras en el mundo y no es nada. Hay quien gana $1 millón por ser consejero de algún banco y quien gana 425 euros por deslomarse trabajando al sol unas 50 horas al día. Otro. Según Intermon Oxfam, grandes empresas multinacionales sacan de África, con artimañas, $40.000 millones. De modo que, cito textualmente el informe de Oxfam, la riqueza que generan los países pobres no se queda en el pueblo. Pensemos también en el fracaso, porque hay que llamarlo fracaso, creo yo, de los objetivos del milenio, que este año 15 es cuando terminaba la meta, ¿no? Es verdad que se ha reducido a la mitad el número de personas que viven con menos de $1,25 al día, lo cual es mucho porque dan 700 millones nada menos, ¿eh?
que viven de esa manera. No es para presumir mucho. Pero ni la enseñanza primaria universal, ni el empoderamiento de la mujer en lo que hace a cobrar lo mismo que el varón, ni acabar con la mortalidad infantil por dolencias previsibles y fáciles como las diarreas, ni mejorar la salud materna y las muertes por parto, ni reducir la propagación del VIH, ni la sostenibilidad del medio ambiente, ni la Alianza Mundial para el Desarrollo, el famoso 0,7. Todo esto estaba entre los objetivos del milenio y no se ha cumplido. Simplemente se quieren conseguir esos objetivos sin privar a los más ricos de nada superfluo. Y ahí está esa estupidez que acabo de escribir un artículo sobre ella, pero eso la tengo reciente, de los tatuajes en nuestros futbolistas, las únicas imágenes que tenemos, porque hoy ya no tenemos ni San Luis Gonzaga ni Oscar Romero, sino que tenemos pues, a Messi y los ves ahí tatuados. Qué estupidez gastar el dinero de esa manera, el dinero que le sobra. Bueno, ya en esta misma línea, porque hay que tener valor de hablar de fútbol, ¿no? Que es sencillamente inhumano, aunque no nos demos cuenta, que en plena crisis económica 7.000 bilbaínos se fueran a Manchester a un partido. Más de 20.000 barceloneses hayan ido a Berlín hace poco, 16 aviones y no sé cuántos autobuses. Y ya no sé cuántos miles de sevillanos, esto no los pude contar, a Varsovia, solo por ver un partido de fútbol de su equipo. Dices, hombre, y además lo pueden ver por televisión. Que esto se nos haya convertido en una necesidad resulta escandaloso en un país como el nuestro, que es el segundo de Europa en pobreza infantil, con 840.000 niños por debajo del umbral de la pobreza, y donde esa pobreza, y ahora cito textualmente de un informe del SESPAS, que es la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, esa pobreza dejará efectos indelebles en la salud de esos niños a lo largo de su vida. Bueno, entonces cuando ves a esa gente que se van a gritar, es igual si es al Atlético, al Barça, piensas aquello del cine. Qué buen vasallo si hubiese buen señor. Bueno, y ante todos estos datos, el último, la acusación de populista, de marxista, de amenaza, de muy preocupante, son palabras todas cogidas de por ahí, para todo aquel que intente poner todo eso encima de la mesa para que lo veamos bien, o que intente poner algún remedio que no sean meros remiendos, sino verdaderos remedios. No os asustéis, ¿eh? Por supuesto, yo sé muy bien que hay multitud de estrellas de bondad casi desconocidas en la tiniebla de esta historia. Y cómo no lo voy a saber si yo he conocido a tantas. He tenido esa gran suerte. Y el ejemplo de esas estrellas me ha ayudado a mí mucho a resistir. Y podemos decir que, por suerte, hay más de 10 justos en la Sodoma actual, aquello de la Biblia, que al menos hubiera... Pues hay más de 10 justos hoy. Pero creo que eso no es una excusa para quedarnos tranquilos, sino que es, más bien, un poco de luz que nos ayuda, o que nos debería ayudar a movernos en la noche oscura del mundo. Porque para mí lo innegable es que estamos en noche, lo que caminamos en la noche. En conclusión, pues, este mundo es sencillamente horrible y el género humano no parece tener voluntad de arreglarlo en serio. Y por eso valen las palabras citadas antes de Albert Nolan: Dios está absolutamente furioso con este mundo. Aunque yo creo que esas palabras las deberíamos completar, yo las completo con otras de Jeremías, capítulo 31, por amor a mi Hijo se conmueven mis entrañas, y el Hijo de Dios somos nosotros, etc. Un pequeño inciso, porque no solamente es justicia, sino fe, cristianismo, un pequeño inciso antes de cerrar este tercer número. Yo sé que ante todas esas aberraciones hay gente que proclaman: la única excusa que tiene Dios es que no existe. Ok, pues concedido. Yo, que intento creer profundamente en Dios, no tengo inconveniente en aceptar ese argumento. Solo que entonces debemos reconocer que la tarea recae sobre nosotros. De lo contrario, no tenemos derecho a quejarnos. Y por eso he dicho al principio que mantiene su vigencia la pregunta del no creyente Camus: ¿tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad invadida por la peste?
Si la no existencia de Dios permite responder afirmativamente a esa pregunta, entonces hacemos el peor favor posible al ateísmo ese que venía metiéndose con Dios por eso. Y si ese argumento vale para los ateos actuales, ¿cuánto más para quienes creemos en Dios? Ciertamente no existe un Dios milagrero al que podamos reclamar nosotros. Pero si existe Dios y le importa, si existe Dios y le importa este mundo, no puede sino estar profundamente conmovido por el estado actual. Exige arrepentimiento y conversión a quienes creemos en él y avisa que por la senda que llevamos podemos acabar destrozándonos a nosotros mismos. Esta situación pues parece que podía llevar a un cierto examen de conciencia que nos diga, bueno, ¿qué es lo que ha pasado?, ¿no? Y es lo que va a intentar en el cuarto punto, el cuarto capítulo, que está reducido a 3 puntos. El primero es el tema de la propiedad. Ahora lo ha puesto de moda en la última encíclica de Francisco, aunque él cita muchos textos de papas que habían dicho lo mismo, pero el hecho es que hace pocos días yo, cuando aquella cosa del reconocimiento de los Mounier, comenté la experiencia que he tenido leyendo la tradición de la Iglesia en este punto, que para los santos padres, y desde los santos padres hasta todos los siglos siguientes, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo y siglo XX, la existencia de los pobres siempre constituía un argumento contra la providencia de Dios. Providencia decían entonces, hoy ya decimos contra la existencia de Dios. Y la tradición cristiana ha respondido de esta manera: eso sería cierto si no constase, por otro lado, que es voluntad expresa de Dios que todo ser humano, cuando ha cubierto de una manera sobria y digna sus necesidades, sepan que el resto de dinero que tiene ya no le pertenece, no es suyo, es de los que lo necesitan. Por eso, en tiempo de los santos padres, que la economía ni era productiva ni nada de eso, se decía, la limosna no es un acto de generosidad, es un acto de justicia. Y cuando das al pobre no le das de lo tuyo, le devuelves lo suyo. Y por tanto, el sentido cristiano de la propiedad era que el hombre solamente es administrador de lo que tiene, y nada más. Nadie es propietario de sus bienes, decían los santos padres. Este axioma de los santos padres se prolonga después en una triple tesis que a mí me gusta mucho, que la comentamos cuando vemos los vicarios de Cristo, los textos de los vicarios de Cristo, esos, que son 3 frases. Primera, Dios no hace a los pobres. Segunda, es la libertad humana la que hace a los pobres. Tercera, calumnia a Dios quien dice que las clases sufrientes son las responsables de sus males. Sea porque Dios los castiga, sea porque no han sabido entender las leyes tan sabias de este mercado, sea por lo que sea. Bueno, ahí hay un principio fundamental para toda la enseñanza de la Iglesia, que es que no hay un derecho absoluto de propiedad. El único derecho de propiedad es el destino común de los bienes. Y lo que llamamos la propiedad privada es un derecho secundario que solamente rige en la medida en que ayude a que toda la gente llegue a los bienes que son para todos. Lo cual indica, pues por eso decía San Juan Crisóstomo y otros, y una frase que ha ocurrido muchas veces, el que tiene mucho dinero es un ladrón. No es que lo haya robado, no importa cómo lo haya robado, es que tiene más de lo que necesita, y al tener más de lo que necesita, aquello que ya no necesita no es suyo, y está robando. Saltando el tercer punto, el segundo punto, voy a pasar al tercero. Lo que ha echado por tierra esta, que es la tradición cristiana de la propiedad y que, repito, está recogida, permitidme para que vea que es así, que os leo un texto de Pablo VI. Todo hombre tiene derecho a encontrar en la tierra cuanto necesita. Los demás derechos, sean los que sean, incluido el de propiedad y comercio libre, están subordinados a ello. No deben estorbar, sino facilitar su realización. Y es un grave y urgente deber social reconducirlos a su finalidad primera. Esto es de Pablo VI. Por tanto, no hay por qué extrañarse. ¿Qué cosa ha dicho Francisco, que es comunista? ¿Qué ha dicho? Pues ya estaba dicho por la Iglesia mucho antes. Pero hay un momento en la historia, con Locke y Hume y aquellos ingleses que son los verdaderos padres de nuestra civilización, aunque los alemanes se crean que son Kant y Hegel y eso, no.
en que la visión de la propiedad cambia. Y es esa doctrina sociológica que se conoce con el individualismo posesivo. Lo que defiende Locke en su libro sobre la sociedad, etcétera, etcétera. El individualismo posesivo. ¿Y qué pasa entonces? Pues eso, que una falsificación del derecho de propiedad lleva a una cultura del individualismo. Ando yo caliente y revienta la gente, parodiando el verso aquel de Góngora. Ya el Vaticano II, en la Gaudium et Spes, criticaba una visión de la ética que fuese solo una ética individualista. Y en Europa tenemos el gran valor de Mounier, el personalismo, que denunciaba ese individualismo. El individualismo nos despersonaliza, porque los otros pertenecen a mi yo tanto como mi propio yo. El otro, Bueno, entonces, ¿qué pasa? El becerro de oro, erigido en valor supremo de nuestra cultura, es exactamente lo contrario de la atención al otro y a los otros. El otro no forma parte de mi yo, como decía Mounier, sino que solo existe para que lo destruyamos o para que nos aprovechemos de él. Este es un poco el aire enrarecido, el aire polucionado que se respira muchas veces sin darse cuenta en nuestra sociedad. Y yo no sé si es por eso, ni me importa un comino, por lo que hemos acabado eliminando la religión de la escuela. Es un problema mucho más complejo el de la revolución. Pero a lo mejor sí que tiene que ver con eso, no ya el tema de la religión, sino que se elimine de la escuela las humanidades. Ahora la literatura, que va a ser tan poca, etcétera, etcétera. Porque las humanidades no sirven para nada. De hecho, quien estudia hoy una carrera de humanidades es dedicarse luego a la pobreza, ¿no? O a tener que hacer otra cosa. Y así vamos juntando máximas competencias técnicas con estremecedora incompetencia humana. Y así nos encaminamos a una sociedad que se le puede llamar la sociedad del selfie, la civilización del selfie. Y ya poniendo un poco de ironía, así vamos a acabar dando la razón a Franco cuando decía: no estamos preparados para la democracia. Pero no estamos preparados para la democracia no porque seamos españoles, ¿no?, sino por falta de verdadera educación humana. Bueno, entonces, de la propiedad y el individualismo llega el que había puesto aquí como segundo punto, pero que es mejor el tercero. ¿Qué pasa entonces? Pues que, claro, en nuestra sociedad se suele respirar una sociedad, nos vemos azotados, con otra fase del franquismo, por una pertinaz sequía, pero ahora es una pertinaz sequía ética. En el mundo así público de la cultura, de la política, de todos esos sitios, la ética no existe nada más que para cuando uno tiene que decir lo bueno que soy yo y lo cabrón que es el de enfrente o el enemigo. Pero si no, pocas alusiones éticas habrá. Fuera de eso, ni gota. Y otra vez repito, no es que seamos mejores o peores que los de otras épocas, los hombres somos siempre iguales. Es que, por decirlo con una palabra de San Ignacio, ahora que estoy dando ejercicios, la bandera de la meditación de las dos banderas, la bandera del dinero saca lo peor de todos nosotros. Porque con el dinero, haciendo ahora un poquito de broma, yo digo que se produce algo parecido al milagro de Caná, pero al revés. Aquí el agua que se convierte en vino es un poco al revés. Si te falta dinero, te deshidratas, si te falta el necesario. Nos deshidratamos y acabamos muriendo. Pero cuando tenemos más del que necesitamos, el agua se nos convierte en vino. Y entonces nos emborrachamos, razonamos mal, nos volvemos alcohólicos, necesitamos cada vez más, atropellamos a los demás y acabamos perdiendo la razón y la sensibilidad. Y pareciéndonos a tantos multimillonarios que aparecen por ahí bien vestidos y tal y cual, pero que están huecos de humanidad si escarbas un poco por dentro. Entonces, ante esto, pues ya el último punto es una frase del Salmo que me parece que venía bien, del Salmo 10. Bueno, cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Aquí nos hemos de ver muy pequeños y muy así. A ver, yo creo que es muy importante, empezando por los de tipo valoral, lo que llamo pasar de lo ético a lo místico. En todo lo que yo he estado queriendo decir, me gustaría que se percibiese que no había puramente ética y solamente moral, sino algo mucho más serio. Una tarea verdaderamente religiosa, que se parece mucho
a lo que fue la tarea del judaísmo primitivo en la lucha contra la idolatría. En un mundo donde el único Dios reconocido es la riqueza privada, pues esa lucha contra la idolatría. Por eso pienso y sugiero, si podría estar bien, que ahora que vamos a inaugurar el día 8 de diciembre, el año de la misericordia, si no deberíamos intensificar una lucha conjunta de justicia y misericordia, porque la justicia es la primera obra de la misericordia, y la misericordia es lo que hace que la justicia sea verdaderamente humana y no sea venganza o no sea violenta o cosas de ese género. Me permito citar al hermano Francisco en su exhortación esa para el año de la misericordia, el rostro de la misericordia, dice: justicia y misericordia no son dos conceptos contrastados entre sí, como los presentamos tantas veces, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su cumbre en la plenitud del amor. Es dos medias naranjas y por tanto no es puramente ética, sino algo que tiene mucho que ver con la mística. En un mundo, sobre todo, donde los cristianos, tal como creemos en Dios, que no es un Dios milagrero, decimos que Dios ha decidido no tener otras manos más que las nuestras. Ha puesto su obra y su mundo y nos lo ha confiado a nosotros. Esa frase que se atribuye a Teresa de Ávila, Dios no tiene otras manos que las nuestras, y que he investigado con algunos expertos y expertas y carmelitas y carmelitos, y me dicen, no está claro que sea de Teresa, puede que sea de la leyenda teresiana. Bueno, que he investigado, no es que he investigado, sino que he preguntado. Ese Dios que he dicho, indignado ante la falta de misericordia, fijaros la palabra, no hace falta saber mucho latín, misericor, el cor, que es el corazón, al mísero, a la miseria, eso es la miseria, poner ahí el corazón, no simplemente la moral. Segunda cosa, después esta impostación mística de la lucha por la justicia, desenmascarar. Estamos con demasiados engaños. Mira, hay una frase de San Ignacio que a mí me gusta repetir, así, en una de sus cartas, dice: engaño es grande y de entendimientos oscurados con amor propio. Eso de los entendimientos oscurados, que parece una contradicción, a mí me ha hecho siempre mucha gracia, porque el entendimiento es nuestra luz, ¿verdad? Bueno, pues hay razones oscuradas, y eso yo creo que, me parece que nos domina bastante, sobre todo cuando el Dios es el dinero. Y lo voy a contar, para distender un poco y hacer un poco de, que no sea todo tan serio, voy a contar dos anécdotas. Una de hace varios siglos, y otra moderna y reciente que la conoceríais todos. Primero la más antigua. El año 1640 llegó a Santos, una ciudad del Brasil, un decreto del Papa que prohibía la esclavitud de los indígenas. El decreto provocó un gran revuelo y algunos, no se sabe movidos quién, algunos terratenientes de aquellos, dijeron: esto ha sido obra de los jesuitas. Y salieron todos, se fueron a la casa de los jesuitas y empezaron a gritar: ¡muerte a los jesuitas! ¡Muerte a los jesuitas! ¡Muerte a los jesuitas! Y el superior se asustó tanto que no se le ocurrió nada más que ir a la capilla, ponerse la capa pluvial, sacar el Santísimo en la custodia y salir a la calle. Y cuenta el historiador que la gente, conforme pasaba el superior con la custodia, se arrodillaban, se santiguaban y gritaban: ¡muerte a los jesuitas! ¡Muerte a los jesuitas! Esta religiosidad, aquí ridiculizada por exageración, pero existe todavía, me parece a mí, en bastantes gentes, ¿no? Recordad, ahora los de Leides han editado el discurso aquel que tuvo Arrupe ante los antiguos alumnos. Bueno, aquel discurso, que está muy bien y es mucho más moderado en su lenguaje que el mío de ahora, aquel discurso provocó la dimisión de algunos dirigentes de los antiguos alumnos de los jesuitas. Era una manera de decir muerte a los jesuitas, ¿no? Entonces ya no era muerte, pero en fin, algo de eso, ¿no? Y el segundo episodio así divertido que quisiera contar, yo hace poco, en un debate electoral, oí a doña Esperanza Aguirre decirle a la señora Manuela Carmena, cuando estaban estas elecciones cerca: bueno, a mí, yo estoy de acuerdo con usted en que hay que acabar con la pobreza, pero usted es de esas que quiere acabar con la riqueza, porque no es lo mismo. Casualmente, eso tuvo publicidad los mismos días en que se había hecho pública, por indiscreción o burrada de alguno, la declaración de Hacienda de doña Esperanza Aguirre, que realmente ya comprendo que dijo que atacaban a su intimidad, porque es un ataque muy gordo saber lo que cobraba aquella señora, ¿no? Pero bueno,
¿Cree usted, doña Esperanza querida, que es posible acabar con la pobreza sin acabar con la riqueza? Si todo el mundo tuviera la declaración de Hacienda que usted tiene, hace ya años que nos habíamos cargado el planeta. Ya se está diciendo muchas veces. En estos momentos hay países que gastan más de lo que puede reponer el planeta en un año. Otros gastan menos y de momento estamos muy mal, pero todavía no estamos peor del todo. Entonces, si no hay esa voluntad de acabar con la riqueza, y por eso hablaba yo de desenmascarar, si no hay esa voluntad de repartir mejor y no decir, iremos produciendo mucho y cuando haya mucha riqueza, la teoría del goteo aquella que Francisco dijo que era absolutamente falsa, pues entonces no haremos nada. Porque además es un problema urgente, no es aquello de decir ya se irá arreglando, como nos han dicho tantas veces, ya estamos saliendo de la crisis, lo que pasa es que todavía nos llega a los de abajo, pero ya les llegará. Oiga, pero si salir de la crisis tenía que empezar por los de abajo, ¿no? Bueno, algo de eso, ¿no? Recordemos rápidamente la argumentación de Jesús cuando cura a un enfermo en sábado y protestan todos y dice, lleva 18 años sufriendo, una paralítica, no era un enfermo, El enfermo tiene derecho, si es posible, a no esperar más. Y por tanto, mi querida doña Esperanza, pues medite usted, por favor, engaño es grande y de entendimientos oscurados con amor propio, ¿verdad? Al lado de doña Esperanza, no sé si conocéis, yo soy un fan de Simone Weil, esto lo sabe mucha gente. Bueno, Simone Weil, en una carta que escribió a Bernanos cuando estaba ya plenamente cristiana de profesión y todo, pero no creía que debía bautizarse, y le escribe una carta a Bernanos. Yo creo que con solo que a la puerta de todas las iglesias hubiese un letrero que diga prohibida la entrada a todos los que tengan unos ingresos superiores a una determinada cantidad, me haría bautizar enseguida. Lo malo de esta sociedad nuestra es que el dinero no da más horizonte de vida que el consumo. Y el consumismo, pues es posible que llegue un momento en que nos harte. Y mucho más a la gente joven, porque la gente joven todavía está en una edad en que necesita causas para las que vivir. Yo pregunté en un artículo de La Vanguardia una vez, ¿no nos ha llamado la atención que entre tantos salvajes, porque será una salvajada, que se han ido al Estado Islámico, que se han hecho terroristas, haya tantos europeos? De Francia solo 2000 y luego en otros sitios. ¿No puede ser esto un síntoma de que el aburrimiento de esta sociedad de consumo, cuando alguien les come el coco con una causa y les enardece con una causa, al joven es fácil de manipular en ese sentido, y allá se van a cambiar el mundo y además convencidos de que son superiores a todos esos que no viven nada más que para consumir y para tener mejores vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la tarea de marcos de referencia y desenmascarar pues continúa bastante, ¿no? El actual desinterés, otro detalle de nuestra sociedad. En nuestra sociedad no hay probablemente ni ateísmo ni agnosticismo, lo que hay es un desinterés por el tema de Dios en el primer mundo. Yo creo que eso es fruto de la pasión por el dinero, y ahí está aquel famoso texto de la primera carta a Timoteo, que ya me he cansado de citar, la raíz de todos los males es la pasión por el dinero. Cuando la cito, siempre para hacer reír, comento un poco, diciendo, si la carta a Timoteo la hubiese escrito alguno de los obispos, había dicho que la raíz de todos los males es el sexo, pero no, el autor de la carta a Timoteo pues puso otra cosa, ¿no? Pero, ¿de qué viene ese desinterés? Pues a los ricos les interesó el dinero, mientras tácita o explícitamente parecía suponerles un sostén de su fortuna. Freud fue genial en su descubrimiento del inconsciente, sin ninguna duda. Pero yo creo, aparte de que quizá algún maestro de espiritualidad se le había adelantado, yo creo que Freud se equivocó al decir que el dominio del inconsciente lo constituye solo la sexualidad. Eso era comprensible en una sociedad como la victoriana, con una sexualidad tan reprimida, tan puritana, y además en un señor como Freud que solo trataba con enfermos. Pero hoy la sexualidad ya desmadrada que campa por sus respetos no necesita actuar desde el inconsciente. Para San Ignacio, el verdadero motor del inconsciente no es la sexualidad, sino la necesidad de reconocimiento, de ser más que el otro, de valer, y el camino para eso es precisamente la riqueza. Esto es lo que dice la meditación de las dos banderas. Hay un inconsciente que nos lleva pues
más riqueza, y así seré más grande, y al final vendrá la soberbia y de ahí a todos los males. ¿Sabéis cuál es el nuevo principio de Arquímedes? Todos conoceréis el principio de Arquímedes, aunque hayáis sido educados con la 11, supongo, más o menos. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un impulso hacia arriba. El nuevo principio de Arquímedes dice: todo club sumergido en un mar de dinero experimenta un impulso hacia arriba directamente proporcional al volumen de millones desplazado. Claro, los clubs pues son solamente 2 y por eso nos aburrimos tanto en la liga, porque ya se ha reducido a solo 2. A ver, ¿por qué digo esto? Porque en esta civilización del selfie que he dicho, por un lado, y esto sería muy bueno, el deporte puede tener una gran capacidad de crear ideales colectivos que unan a las personas cuando no tenemos otros. Y eso sería muy bueno si no fuese porque los grandes éxitos deportivos resulta que dependen todos del más dinero. Mejorar las máquinas, cambiar el motor, el mejor médico aunque haya que irse allá, y venga fichajes, etcétera, etcétera. Y esto acaba siendo otra razón para divinizar la riqueza, porque si divinizamos la riqueza tendremos el mejor equipo, el mejor Fernando Alonso, que ya no es el mejor, o el mejor quien sea, etcétera, etcétera. Y entonces, ante eso, creo que cobra mucho relieve la expresión de Ignacio Ellacuría, tantas veces oída y repetida, en él un poco provocativa, porque se puede suavizar: es imprescindible una civilización de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Una civilización de la sobriedad compartida. De lo que un poeta latino, el Horacio, aquel, llamaba una áurea mediocridad. Áurea, cómoda, tranquila, etcétera, pero vulgar nada más. Aplicada ahora a los niveles de vida. ¿Qué podemos concretar así? No pretender tener más de lo que verdaderamente necesitamos, ni aparentar más de lo que somos. Y si eso no lo hacemos por razones de solidaridad humana, al menos hagámoslo por razones ecológicas. Y entonces ahora sí que muy rápidamente, algunas tareas concretas que solamente enumeraré, hay muchísimas, pero yo creo que es importante, lo hemos dicho muchas veces, que todos los que de alguna manera en centros diversos trabajamos, nos enredemos en el buen sentido del término, enzarcemos y comuniquemos cosas, ya se hace mucho eso por ahí, por internet, todas esas cosas. Hay cosas que conviene comunicarlas mucho, porque la gente de la calle no las conoce y son muy serias, eso es lo primero. Todo el tema del salario ciudadano, ver cómo se reconduce, para quiénes ha de ser, que todo ser humano, por el hecho de ser ser humano, tenga derecho ya, por lo menos, a un salario mínimo. Y finalmente, y con esto ya termino, que nuestros centros se dediquen más a economía, que no tengamos miedo a la economía, creyéndonos que es una cosa de matemáticas muy complicadas, que no entendemos. Si para algo sirve el libro de ese de Piketty, es para demostrar que la economía no es eso. Ya en los orígenes de Cristianismo y Justicia hacíamos el chiste de que hay que fundar el AEI. El AEI es el comienzo de todo, ¿no? Que era Asociación de Economistas de Izquierdas. Que apunten no solamente a poner remiendos, sino a ver si vamos encontrando algún remedio. Y en este sentido, lo último que quiero decir es que es muy bueno que la lucha por la justicia se haya ampliado a otros campos, porque debería ampliarse. Pero por favor, que todos esos campos no disminuyan o ensombrezcan el campo de la economía, porque en todos entra. Aquí tiene mucha razón Marx, da una última instancia que siempre acaba siendo la economía. Entonces, así como Boff dijo y Francisco ha retomado, grito de la tierra, grito de los pobres. Grito de las mujeres, grito de los pobres también. Grito o encuentro de las religiones, grito de los pobres también, etc. Que todos los campos que en la justicia se amplía no sirvan para quitar espacio al campo económico, sino al revés, para dárselo más. Y ahora ya concluyo y leo la conclusión porque estoy un poco nervioso por haberme alargado. Jesús de Nazaret decía: vigila para que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas. Es una frase muy bonita del capítulo 11 de San Lucas. Vigila para que la luz que hay en ti no se convierta en tinieblas. Porque dice dos cosas muy bien dichas: que en nosotros hay luz, pero que a lo mejor está totalmente oscurecida. Temo que a nivel mundial nos esté sucediendo algo de eso. Es por tanto urgente recuperar la política
como forma de servicio, la ciudadanía y ojalá también la fraternidad. Porque si nuestra sociedad se va convirtiendo en una, comillas, guerra de todos contra todos, como ya anunció Hobbes, entonces eso suele ser el preludio para que acabe surgiendo algún leviatán. Y como recordaba un viejo maestro de espiritualidad que leíamos nosotros allá en el noviciado, etcétera, etcétera, es mejor arrancar los males cuando son plantitas pequeñas que no cuando ya se han convertido en un arbusto robusto y con profundas raíces que entonces no hay quien los arranque. Bueno, es entonces cuando los problemas no tienen solución. Ojalá no lleguemos a una situación en que los problemas no tengan solución. Y muchas gracias.